es que quisiéramos un diálogo interactivo. Queremos aprovechar a estos expositores que son políticos y políticas destacadas y en la academia también, para poder aprovechar todo su conocimiento, porque frente a las circunstancias que está viviendo el país con el acuerdo del Fondo Monetario es importante generar iniciativas para la acción, y que todos los sectores, ya seamos desde la sociedad civil, ya sea desde la academia o de cualquier espacio donde estemos, podamos articularnos e impulsar nuevas propuestas. Desde sedes ya hemos articulado con varias organizaciones, como ha dicho Alex, acciones para poder evidenciar todos los vicios de forma que ha tenido este acuerdo, sobre todo porque ha tenido una aprobación legítima de acuerdo a los procesos formales, y también ahora estamos iniciando y proponiendo las acciones de inconstitucionalidad. Entonces vamos a trabajar sobre ello, a dialogar sobre esto y a profundizar en estos aspectos. En ese sentido, ¿cómo vamos a organizar la mesa? Hemos pedido a los panelistas que nos ayuden, por favor, con unas exposiciones de 10 minutos, con la finalidad que luego podamos hacer preguntas y ese diálogo interactivo, que justamente podamos tener este intercambio bastante dinámico. Agradecerles a todos, y primero va a iniciar Vilma, que nos va a apoyar con los antecedentes históricos y el contexto de la creación del Fondo Monetario Internacional, y también un análisis breve introductorio sobre lo que es el acuerdo actual. Posteriormente nos va a acompañar Pablo Dávalos, que va a hablar sobre el tema de hegemonía del poder y la crisis autoinfligida, para que luego nos acompañe Andrés Arauz con el tema de la deuda externa antes y después del acuerdo, y finalmente Pedro Páez, que va a hablar sobre los impactos del acuerdo y los retrocesos económicos y sociales. Entonces iniciamos con Vilma. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Agradezco mucho a los organizadores por promover estos debates muy importantes para todos nosotros, y a ustedes por su presencia. Sin más, lo que voy a hacer en estos pocos minutos es, en primer lugar, revisar muy rápidamente los antecedentes de creación del Fondo Monetario Internacional, su evolución muy rápidamente, son 5 minutos, ¿no es cierto?, y luego el carácter de las políticas instrumentadas bajo los acuerdos con el fondo, tomando como referencia el acuerdo de servicio ampliado, que va a profundizar Pedro, ¿no? El Fondo Monetario Internacional es una de las instituciones que fue creada en las conferencias de Bretton Woods en Estados Unidos en julio de 1944, cuando se reunieron 730 delegados de 44 países para buscar una arquitectura financiera internacional que impida la repetición de la Gran Depresión. La Gran Depresión de los años 30 es uno de los eventos más traumáticos que ha vivido la economía mundial. En ese entonces, entre 1929 y el 32, la producción industrial en Estados Unidos cayó en 46% y en Alemania en 42%. En el 32, más del 25% de los trabajadores estaban desempleados, y bueno, nosotros ya conocemos cómo se desenvuelve esas crisis: profunda recesión, contracción del consumo, quiebras empresariales masivas, aumento de la pobreza y de la miseria, que se extendieron desde estos países al resto del mundo. Entonces, para evitar la repetición de esta gran depresión, los países se reunieron, y si bien nunca llegaron a acuerdos sobre cuáles fueron las causas de esas crisis, sí llegaron a acuerdos sobre la necesidad de crear algunas instituciones, entre esas el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy Banco Mundial, y el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, hoy Organización Mundial del Comercio. ¿Cuál fue el objetivo de creación del Fondo Monetario Internacional? Velar por la estabilidad cambiaria, evitando las depreciaciones de las monedas con fines competitivos. Los países, para tratar de vender más y conservar el empleo dentro de sus fronteras, devaluaban las monedas, y la devaluación monetaria se llamaba la política de empobrecer al vecino, porque el que más devaluaba vendía más y en consecuencia empobrecía al vecino. El Banco Mundial, actualmente el Banco Mundial, fue creado para contrarrestar las fugas masivas de capitales. Ustedes saben que en épocas de recesión el capital abandona esos países, y en consecuencia se creía que el Banco Mundial tenía que
contrarrestar esas fugas asistiendo con financiamiento a los países en problemas. Y finalmente la organización esta del comercio, el acuerdo general, no llegó a ser una organización del comercio por las discrepancias entre los países. Lo que buscaba fundamentalmente es luchar contra el proteccionismo, porque los países, para proteger su empleo, el empleo dentro de sus fronteras, pusieron restricciones comerciales y los países reconocieron, los que se reunieron, los líderes, que este fue un problema que profundizó la crisis. Además de estas tres instituciones, se establecieron reformas financieras, sobre todo para controlar los movimientos de capitales de corto plazo por su carácter altamente especulativo. Para eso se establecieron los controles de cambios. Algunos de nosotros nos acordaremos cuando existía el Banco Central, que era el único que podía vender divisas para determinados fines, no para cualquier fin, ¿no es cierto? Y también para obligar a que los banqueros sean solamente banqueros, porque prohibiendo las inversiones de los bancos en los mercados de valores y controlando el destino del crédito, evitando los autopréstamos. Vamos ahí a recordar lo que fue la crisis del 99, ¿no es cierto? La Gran Depresión de los años 30 fue finalmente superada con las políticas llamadas del New Deal, el nuevo acuerdo, el nuevo pacto social. Este pacto social se estableció, sobre todo en el presidente Roosevelt en los Estados Unidos, en el marco del enfrentamiento este-oeste. Es esto lo que le obligó al capitalismo, a ceder ante las demandas de los trabajadores y, por ejemplo, se puso énfasis en la inversión pública, sobre todo en obras públicas, políticas industriales, derechos laborales, jornada laboral máxima, seguro de desempleo, salario mínimo, derecho a formar sindicatos, políticas de bienestar social, seguridad social, políticas para grupos vulnerables, ancianos, discapacitados, niños, subsidios para familias de bajos ingresos, renegociación de contratos hipotecarios de viviendas con bajas tasas de interés y largos plazos, incluso con descuentos, a diferencia de los desalojos de viviendas que se registraron incluso en los Estados Unidos y en toda Europa en la crisis del 2008. Profunda reforma financiera, prohibir a los bancos que jueguen con los recursos de los depositantes en los mercados de valores, evitar operaciones especulativas en los mercados de valores. Keynes, el economista británico, recogió esta exitosa experiencia del New Deal, del nuevo pacto, en su libro Teoría General del Empleo y el Interés en Dinero, publicado en 1936. Y esto es lo que influenció, Keynes trató de influenciar más todavía en las negociaciones de Bretton Woods, algo influenció, pero la mayoría de Estados Unidos no tomó esa visión. Sin embargo, en el marco de estas políticas del New Deal, el capitalismo tuvo lo que se llamó una edad de oro entre 1950 y 1973. El Estado intervino para impulsar el crecimiento y el empleo. El Estado promovió el bienestar social garantizando los derechos sociales y económicos de los trabajadores. Es lo que se conoce como la época del estado de bienestar. Pero esas condiciones fueron cambiando porque cambió la economía mundial, sobre todo por la presencia de estos grandes operadores que son las empresas y los bancos transnacionales, que fueron influenciando en las medidas tomadas por los países y fueron impulsando la desregulación, la eliminación de las regulaciones, y finalmente entró en crisis este orden monetario y financiero que se estableció en la inmediata posguerra, y estamos actualmente con un Banco Mundial que no tiene capacidad para contrarrestar las fugas de capitales, una Organización Mundial del Comercio que es una simple observadora del ascenso del proteccionismo, como estamos viendo, incluso en la guerra comercial que ha desatado actualmente los Estados Unidos frente a China. La OMC está simplemente observando el comercio administrado. Y el Fondo Monetario Internacional ya no controla la estabilidad cambiaria. La mayor fuente de especulación a nivel mundial está precisamente con las cotizaciones de las divisas. Y el Fondo Monetario Internacional no tiene ahí ningún papel, pero estas instituciones se han refuncionalizado. Y el FMI siempre está defendiendo los intereses de los países acreedores. Sus políticas, como vamos a ver en el acuerdo de servicio ampliado suscrito con nuestro país en febrero del 2019, que está en vigencia, está orientada a lograr los siguientes objetivos, muy claros, ¿no es cierto?
generar excedentes en nuestros países, en los países en los que interviene el Fondo Monetario Internacional, para transferirlos hacia los países acreedores. Es decir, generar excedentes internamente para transferirlos a los países mediante la reducción del déficit fiscal y el peso de la deuda sobre el PIB. Ampliar opciones de negocios rentables para el capital extranjero mediante la privatización de empresas y activos públicos rentables. ¿Sí? A ver, aquí hay unos activos, 2 minutos. Ampliar mercados para las exportaciones de los países desarrollados mediante la promoción de la apertura comercial unilateral. Por eso nos dice que en el acuerdo el país tiene que abrirse al resto del mundo. Reformas laborales para reducir los beneficios laborales, abaratando el costo de la mano de obra, empobreciendo a clases medias, clases populares, afectadas por el desempleo, el deterioro del mercado laboral, aumentando la pobreza y la miseria. Miren ustedes cómo es defuncional a los intereses del capital extranjero y de las naciones acreedoras. En efecto, como podemos ver, seguramente Pedro nos va a mostrar más, la carga del ajuste fiscal recae sobre las clases medias y las clases populares. Despido de empleados públicos, elevación de tarifas de servicios públicos, reforma tributaria, aumentando los impuestos indirectos en países de absoluta inequidad en la distribución del ingreso y disminuyendo el peso del impuesto a la renta, reducción de subsidios a los combustibles, mientras el actual gobierno, en el marco del acuerdo y las negociaciones con el fondo, amplió los subsidios mediante la mal denominada Ley de Fomento Productivo a, sobre todo, las transnacionales petroleras, las transnacionales telefónicas, el gran capital. Ahí está las remisiones de intereses, multas y recargos. Solamente los 30 mayores beneficiarios de las remisiones, gracias a la información del Observatorio de la Dolarización, supimos que recibieron un beneficio de 1.155 millones de dólares. 1.155 millones de dólares. Y aquí hay una ironía, ¿verdad? Resulta que las deudas que el SRI tenía que cobrar cuando se aprobó esta ley, que ascendían a 4.295 millones de dólares, o sea, deudas pendientes de cobro concentradas en grandes deudores, sobre todo transnacionales, petroleras, telefónicas, bananeras, banqueros. Resulta que es una cifra similar al préstamo que el Fondo Monetario Internacional dice que graciosamente nos va a conceder de 4.200 millones de dólares, sujeto a terribles condiciones que significan lo que ya mencioné, o sea, abrir las oportunidades de negocios para el capital extranjero y sobre todo para favorecer el proceso de acumulación de capital en las naciones acreedoras. Mientras se conceden amplios subsidios a los deudores morosos del SRI mediante remisiones de intereses, multas y recargos y mediante amplias exoneraciones tributarias contempladas en esa misma ley, que ni siquiera no ha sido cuantificado el impacto fiscal, el sacrificio fiscal que eso va a significar, pues se está cargando todo el peso del ajuste sobre el pueblo ecuatoriano, sobre nosotros, clases medias, clases populares. Estas políticas son recesivas. No son políticas para estimular ni la producción ni el empleo, sino que son políticas recesivas. El propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que en sus estimaciones en el 2019 vamos a tener recesión. Se me acabó el tiempo, muchas gracias. Fue corriendo. Bueno, Pablo sé que está por llegar, luego va a asumir la posta, pero ahora nos va a comprar. Ah, ya. Te toca además. 10, 9, 8, 7, 6, 10 minutos. 4, 3. Ya empezó el tiempo. Sí, qué pena. Hola. Bueno, llegas y te toca. Sí, tienes 10 minutos, ¿ya? Buenas noches con todas y con todos. Me disculpo, pero ahora estoy en un montón de actividades. Por la verdad, ese equipo a mí no sé. Buenas noches con todos y con todas. Soy Pablo Dávalos. Realmente me disculpo por haber llegado un poco tarde. La carta de intención es un documento con una relativa complejidad.
Pero uno de los aspectos que a mí me ha llamado la intención y los que he trabajado en este último tiempo con respecto a la carta de intención es la forma por la cual el Fondo Monetario va posicionando temas que van a contrapunto de lo que es la teoría económica moderna, van a contrapunto de lo que es el entramado institucional. Y en ese sentido les comento que un concepto que me ha llamado muchísimo la atención una vez que leí la carta de intención, sobre todo en su versión en inglés, es el concepto del déficit fiscal primario no petrolero. ¿Por qué me llamó muchísimo la atención? Y creo que soy de los pocos que están resaltando esto, porque este concepto no existe en la legislación ecuatoriana. En la legislación ecuatoriana y en la teoría económica existe el concepto de déficit fiscal. El concepto de déficit fiscal se calcula contraponiendo los ingresos del Estado versus los egresos. Se traza una línea entre los ingresos y los egresos y ahí se calcula si alcanza o no alcanza el dinero. A eso se llama déficit superávit fiscal primario cuando se traza la línea. Este nombre de la línea además es el nombre con el cual se le conoce a la programación y que se aprueba en la Asamblea Nacional. Cuando la Asamblea Nacional aprueba la proforma presupuestaria, aprueba con el concepto sobre la línea. ¿Qué hay en la línea? Hay los ingresos. Los ingresos están codificados por la Constitución en ingresos permanentes que además financian gasto permanente. Además de eso, existen las transferencias de capital que hacen las empresas estatales una vez que descuenten todos sus gastos y los ingresos de deuda. Ahí están los ingresos y acá están los gastos. Se calcula el déficit que se llama déficit primario. Ese es el nombre técnico, eso está en la ley, eso está en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Calculado eso, resulta que nosotros tenemos un déficit de acuerdo a una programación en la cual el precio del petróleo se calculó en $50 de alrededor del 3%. Eso es lo que nos daba el resultado, un déficit primario del 3%, con un petróleo de $50. Ahora bien, si nosotros hacemos un recálculo con un petróleo de $55-56, se está vendiendo en este momento por encima de los 60, resulta que ese déficit va disminuye de tal forma que ahora es prácticamente irrelevante, 1% exagerando, si no tenemos ya una posición de equilibrio fiscal. Eso es lo que hay en este momento, es lo que existe en este momento. Eso significa que no hay posibilidad alguna para que el Fondo Monetario intervenga en la sociedad, porque no hay déficit fiscal conforme lo dice el Fondo Monetario. ¿Qué hace el Fondo Monetario? Hace lo siguiente: quita de los ingresos del Estado, quita toda la parte de lo que es la transferencia de las empresas públicas, sobre todo Petroecuador, los quita de ahí y añade de forma abusiva y de forma absolutamente irresponsable, añade a los gastos el subsidio a los combustibles. De esta manera el Fondo Monetario se inventa de la nada, como una maniobra contable, un déficit, porque si tú quitas 3.000 millones y añades 4.000 millones y vuelves a sumar y restar, te sale déficit de 7.000 millones. Una vez que tienes 7.000 millones, dicen, aquí está el excesivo gasto del Estado y demás. Pero eso es una maniobra burda, porque además les comento, el subsidio a los combustibles no constan en el presupuesto del sector público no financiero, que es como se calcula el presupuesto. Es decir, no los paga el gobierno central. El subsidio a los combustibles es una responsabilidad que la asume directamente la empresa estatal Petroecuador. Petroecuador compra los combustibles. Y aquí el Fondo Monetario hace otra maniobra absolutamente tramposa. En la parte que el Fondo Monetario habla del subsidio a los combustibles, el Fondo Monetario dice que el subsidio a los combustibles es del 3% del Producto Interno Bruto. Pero resulta que ese 3% es el costo de importación del combustible. Una vez que importas y te cuesta el 3%, tú lo vendes pues. Petroecuador no regala la gasolina, no regala el diésel, no regala el gas, lo vende. El subsidio es la diferencia entre lo que le cuesta al gobierno, en este caso Petroecuador, traer los combustibles y venderlos. ¿Cuánto es esa diferencia? El 1% del PIB. Entonces, ¿qué tienen ustedes ahí? Dos manipulaciones. La primera manipulación en donde el Fondo Monetario se inventa, si ustedes quieren, el hecho de que existe un déficit fiscal primario no petrolero. Ese concepto no existe en la legislación ecuatoriana. He revisado toda la legislación ecuatoriana, tengo aquí, y no existe ese concepto.
Segundo, miente con respecto a lo que establece el subsidio a los combustibles. Cuarto aspecto. El Fondo Monetario dice lo siguiente: primero, la liberalización de la balanza de capitales a través de la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Si nosotros eliminamos el impuesto a la salida de divisas, lo lógico, lo probable, lo seguro es que al no tener ese costo de transacción van a empezar los depósitos al exterior en mayor medida de lo que se están dando. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de recesión. El ambiente de recesión lo dice el mismo Fondo Monetario. El Fondo Monetario en la carta de intención establece que la economía, según el Fondo Monetario, va a decrecer para el siguiente año, para este año, al menos 0,5%. Si nosotros revisamos la programación cuatrianual del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas había calculado para este año un crecimiento del 1,4%. Viene el Fondo Monetario y dice: no, señores, no van a crecer al 1,4, van a bajar al menos 0,5. Es decir, 1,4 más 0,5, 2% nos cuesta la intervención del Fondo Monetario. Si ustedes a esto añaden la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que significa la liberalización de la balanza de capitales, 1. 2, la eliminación o reducción del coeficiente de liquidez doméstica. ¿Qué es esto? Esto se impuso en el año 2009, cuando se constataba de cada 100 dólares que se depositaban en los bancos transferían 60 dólares al extranjero. Por eso, en ese año, en el 2009, se les dijo a los bancos: señores, ratito, de cada 100 dólares que se les deposite, ustedes al menos 45 deben tenerlo acá. En el 2010 se subió a 50 y en el 2012 finalmente se dejó en 60. Se llama coeficiente de liquidez para mantener la liquidez en el sistema financiero. Primera señal, entonces, que nosotros tenemos es la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que va a provocar la fuga de capitales. Segunda señal, la eliminación del coeficiente de liquidez doméstica. Pero la tercera señal es la más potente, es la autonomía del Banco Central. ¿Para qué necesitamos autonomía del Banco Central en un contexto de dolarización? El Banco Central tiene sentido cuando manejas política monetaria. Manejar política monetaria significa calcular la cantidad de dinero que hay en la economía y hacer emisión sobre esa cantidad de dinero. ¿Qué es lo que hace el Fondo Monetario en esta carta de intención? Dice: no, señores. Primero, establece la prohibición de utilizar la liquidez interna a través de mecanismos que se habían desarrollado en los últimos años. Está prohibido utilizar la liquidez interna. Segundo, la autonomía del Banco Central, y van a cambiar la estructura del directorio del Banco Central. ¿Qué significa esto? Esto significa, con la eliminación del impuesto a la salida de divisas, la autonomía del Banco Central, ¿no?, y la eliminación del coeficiente de liquidez y la prohibición de que el Banco Central quiera utilizar la liquidez para, de una u otra manera, solventar las posiciones, sobre todo en masa monetaria. Este es un escenario de desdolarización, porque no hay otra posibilidad de pensar la autonomía del Banco Central si no estás trabajando la desdolarización. Y aquí hay un dato que me llamó muchísimo la atención en las tablas de los datos que tiene el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, como Foro de Economía Alternativa Heterodoxa, hemos publicado la carta de intención, está también el Fondo Monetario en inglés, que hace referencia a las necesidades de financiamiento. Y aquí encontré este dato, es la tabla número, ya les digo, número 5, número 6. Aquí están las necesidades de financiamiento, la tabla número 5, en la página número 40. Dice: el Ecuador va a tener varias necesidades de financiamiento, ¿no? Sobre todo en las multilaterales. Pasamos en las multilaterales 5.000 millones en el año 2013, aumenta a 8.000 millones en el año 2014, a 9.000 millones en el 2016, 9.000 en 2017, la necesidad de financiamiento. Pero vean aquí, esto me parece muy interesante, cuando se habla de bilateral. ¿Qué son las multilaterales? BID, CAF, Banco Mundial, Fondo Monetario, esos son multilaterales. Pero cuando hablamos de bilaterales, necesidad de financiamiento bilateral, que son básicamente los créditos chinos, dice bilateral, les leo el bilateral, dice, aquí está, 1.180 millones en 2014, baja a 957, en 2016 baja a 978 en 2017, 559 en 2019 y $0 en 2020. Es decir, esto es geopolítica.
Hay otros aspectos de la carta de intención que hacen referencia, por ejemplo, a la necesidad de precarizar el trabajo a las mujeres, lo dice textualmente, hay que precarizar el trabajo a las mujeres. Hay otra, con esto termino, otra cuestión que me llama muchísimo la atención cuando el Fondo Monetario dice tenemos que rebalancear el sistema tributario para pasar de tributación directa hacia indirecta. Todas las cartas de intención han fracasado y estoy seguro que esta también va a fracasar porque nosotros la haremos fracasar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por la oportunidad de compartir algunos contenidos del fondo, del acuerdo con el fondo. Creo que se ha dicho bastante ya. Solo para echar un poquito más de leña al fuego, hay otra manipulación contable en el acuerdo con el FMI que está en una nota al pie de página, en donde atribuyen los efectos de la remisión de la Trole 3 del año pasado como que fuesen ingresos del año 2019 y con eso inflan los supuestos ingresos fiscales del 2019, con lo cual el impacto fiscal es alrededor de 1.000 millones más en ajuste de lo que plantean en el texto, ¿no? Entonces realmente es un acuerdo con varias manipulaciones contables, no solo que no se respeta la legislación nacional, sino las mismas metodologías estadísticas de contabilidad que emite el propio Fondo Monetario Internacional. Me pido que hable un poquito más de la dimensión de la deuda y la relación con el acuerdo, en relación con el fondo. Primero tenemos que tomar en cuenta que el país efectivamente vivió, sobre todo a partir del 2013, un fuerte endeudamiento, y ese endeudamiento estuvo atado principalmente al financiamiento de una buena parte de la obra pública que tenía el Ecuador. Es decir, se toma deuda para financiar construcción de obra, ¿sí? Pero a partir del 2017 en adelante, hemos tenido un proceso de endeudamiento de similares magnitudes, pero sin ninguna vinculación a la contratación de obra pública, sino simplemente para poder sostener, para poder salir al paso, ¿sí? Y uno de esos endeudamientos es justamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se habla mucho de que es arribo de capitales del FMI, pero nos olvidamos que esa deuda hay que repagarla y con intereses, no es gratuito. Segundo, un elemento que se ha hablado es el tema de la tasa, porque yo recuerdo una narrativa presente en los voceros del gobierno alrededor del endeudamiento con el FMI, y era que íbamos a poder conseguir financiamiento más barato. Solo con los elementos de la liberalización de cuenta de capitales, que estimaban más o menos el impacto neto en 16.000 millones de dólares de fuga de capitales que ocurrirá en el programa con el Fondo Monetario Internacional, significa que el cumplir la condición del FMI más bien va a significar una salida de capitales, que el costo implícito en tasa de interés de eso sería más allá del 100%, etcétera, ¿no? Pero sin tomar en cuenta ese factor, la tasa de interés del acuerdo con el FMI, que supera el 4%, es igual a la promedio ponderada de los créditos chinos, porque los créditos chinos no solo son al 7%, que ese es el tramo comercial, también hay créditos chinos al 0 al 2%, que se llama el tramo concesional, que es justamente el acuerdo bilateral. Y yo coincido ahí con Pablo que efectivamente aquí hay una orientación geopolítica para reemplazar el financiamiento bilateral principalmente de Asia con nuevamente el retorno del FMI. Otro elemento importante es que el acuerdo con el fondo, así como la ley Trole 3 expedida el año pasado, prohíbe expresamente acudir al financiamiento interno, es decir, el que el Estado pueda pedir prestado a los bancos públicos, incluyendo al Banco Central, al Banco de Desarrollo, y durante un buen tiempo en la discusión de la Trole 3 se impedía que pida prestado dinero al Banco de la Seguridad Social, que es lo que hacen todos los sistemas de seguridad social del planeta, invierten en el propio Estado, recuperan el interés y con eso financian las pensiones y las otras prestaciones de la seguridad social.
Eso está prohibido en el nuevo acuerdo con el FMI, tanto así que muestran una caída de la deuda interna en el Ecuador, en las proyecciones del acuerdo con el fondo, pero proyectan un aumento de la deuda externa del Ecuador, es decir, una transferencia de recursos de nuestro país hacia el exterior, por escrito, por escrito. También quisiera comentar un poco sobre las recientes emisiones de deuda que ha habido por parte del gobierno. El año pasado tuvimos emisiones bastante cuestionables, incluso cuestionadas por el propio fondo, por ejemplo, de un crédito con el Credit Suisse, un banco suizo, en donde se tomaba prestado una cantidad de dinero, pero se garantizaba ese préstamo con el 240% con bonos del Estado. ¿Qué significa eso? Que si es que por alguna razón no se lograba repagar ese crédito al banco suizo, había que repagarle 240% más de lo que nos habíamos endeudado. Calculen la tasa de interés implícita de eso. Pero además hemos tenido emisiones muy cuestionables como la de enero de este año a una tasa del 10,75%, cuando ya se sabía que el Ecuador tenía ya un acuerdo con el FMI desde antes del cierre del año 2018. ¿Cómo se evidencia esto? Por un contrato que se filtra con el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde establece la condicionalidad cruzada, se llama así, condicionalidad cruzada entre el BID y el FMI, y el BID dice, como ya cumplieron las condiciones previas que exigía el FMI en diciembre del 2018, que son subida de combustibles, despido masivo y prohibición de que el Banco Central financie al Estado, entonces le va a desembolsar el dinero, eso dice el BID. Pero ese es un contrato de diciembre del 2018, y sabiendo que ya había el acuerdo con el FMI, aún así no lo anuncian y emiten deuda al 10,75%, lo cual demuestra ahí altos riesgos de conflicto de interés, en que pocas personas que tenían acceso a la información de que se iba a anunciar el acuerdo con el FMI en febrero no hicieron nada al respecto, y aún así se emitió con altas tasas de interés en enero de este año. Similar proceso podríamos hablar de las emisiones recientes, la recompra de la semana pasada, que básicamente implica 1.100 millones de dólares más de lo que se podía haber disminuido la deuda el próximo año. Ahora esa deuda va a seguir vigente durante 10 años más, con un costo de interés de 1.100 millones de dólares más para el país. Ahí sí se olvidan del aumento del gasto fiscal, ¿no? Cuando es para el servicio de deuda al exterior. Un elemento clave, este mito del sobreendeudamiento y alrededor de la metodología y la contabilización, no tenemos tiempo para entrar a los detalles, pero sí quisiera resaltar un elemento que supuestamente justifica el por qué se llega a una cifra enorme de 60, 65, 75, ya cada vez inflan más el monto, y es que saben que incluyen en ese cálculo lo que se llama la deuda contingente, y entre la deuda contingente incluyen los 9.000 millones que quieren que el Ecuador pague a la Chevron, ¿sí? Le incluyen eso como deuda externa, es decir, hay una admisión ya del Estado ecuatoriano en su estadística de que dicen, no, eso ya hay que empezar a provisionar en nuestro presupuesto porque vamos a tener que pagarle a la Chevron. Y ese es un elemento sustancial de lo que significó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la visita de Mike Pence y en las acciones que ha tenido el procurador que hemos denunciado en anteriores ocasiones. Otra perspectiva con relación a la deuda es que en el propio acuerdo con el fondo se proyecta, como dije, 16.000 millones de dólares de fuga de capital y no ofrece ninguna solución al respecto el Fondo Monetario Internacional. Justo en esa tabla 5 de necesidades de financiamiento externo plantea que los capitales ecuatorianos van a salir, ¿sí?, en volumen de 16.000 millones de dólares en los próximos 4 o 5 años. ¿Y saben qué dicen? Como va a haber esa fuga de capitales, entonces hay que endeudarse más en el exterior para compensar esa salida de dólares del Ecuador. Cuando lo lógico tendría que ser una sugerencia de política, como lo ha hecho el propio fondo en el caso de Islandia, en el caso de Chipre, de controlar la salida de capitales, con medidas justamente como las del impuesto a la salida de divisas, con medidas justamente como el coeficiente de liquidez doméstica y otras más que puedan ser necesarias. Aquí está la esencia del acuerdo. Entran las divisas del FMI para que las élites y las transnacionales las puedan sacar al exterior.
Se podría hablar más también sobre la manipulación del riesgo país a través de anuncios y titulares del periódico, a través de cómo se infla la deuda para generar un impacto en el riesgo país y en el precio de los bonos, y permitir las siempre jugosas ganancias que se generan con la especulación con nuestros bonos de deuda que se cotizan en el exterior. Yo recuerdo antes, cuando se hablaba de auditar la deuda, cuando se habla de hacer veedurías a la deuda, antes se analizaba quién eran los tenedores. Y recordemos ahí el protagonismo de los hermanos de los ministros de Finanzas, de la Fundación Natura, de las distintas fundaciones de los banqueros, de lo del hermano de Ana Lucía Armijos, Rafael Armijos, en la época de la renegociación de los acuerdos con el fondo en los 90s, y ahora ya nadie pregunta quiénes son los tenedores de la deuda comercial, quiénes son los acreedores de los bonos de la deuda externa ecuatoriana. Esa es la pregunta clave en esta ocasión y nos va a dar muchísimas luces de quienes se benefician con acuerdos como este del Fondo Monetario Internacional. Y solo para concluir un elemento final, esta de cuestión del endeudamiento. El FMI tiene dos gráficos que no se comentan en absoluto en el texto, pero que están publicados ahí como el que se llama el análisis de sostenibilidad de la deuda. El uno dice que si es que hubiera un nuevo shock petrolero similar al que sufrimos en los años 2015-2016, la relación deuda o PIB con las políticas que recomienda el FMI igual aumentaría en 11 a 14 puntos del PIB. Es decir, que ese agresivo endeudamiento tenía como explicación un problema de shock externo, ¿sí? Y segundo, dice que si no se dara el ajuste fiscal que está proponiendo el FMI en el documento, que lo ha aceptado y lo ha acatado el gobierno nacional, la economía nacional, la economía ecuatoriana, estuviera creciendo entre el 5 y el 8% entre el 2018 y el 2022. ¿Sí? Ese lo dice el propio FMI. Si no hacen el ajuste que recomendamos, su economía estaría creciendo muchísimo más. Gracias. Bueno, buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Una tarea mía muy difícil después de tan brillantes intervenciones, pero sobre todo porque tengo solo 10 minutos, así es que para asegurarme que voy a alcanzar a decir lo fundamental, voy a empezar por el final. Así es que la mejor forma de entenderme va a ser que me graben y rebobinen. Venimos de una serie de reuniones en la Católica, en la que han participado algunos de los amigos que están aquí presentes, en las que hemos podido reunir a tibios y troyanos, correístas y anticorreístas. Y por cierto, los correístas me han dicho, ¿cómo es posible que traigas a los anticorreístas? Y me han dado palo por eso. Y los anticorreístas han dicho, ¿y cómo es posible que traigas a los correístas? Y me han dado palo por eso. Y me siguen dando palo por eso. Pero ya se empiezan a ver los primeros frutos. Procesos de convergencia que han dado lugar a una intersindical con 3 federaciones que ya empiezan un proceso muy serio inclusive de convergencia orgánica. Pero también la vinculación de esos con otra serie de frentes amplios que involucran, por ejemplo, al Parlamento Laboral, al FUT. Ahora tuvimos inclusive a Mesías Tacamuez en la reunión, a Marcela Arellano. Sí, pero justamente es lo que quiere el imperio de la oligarquía, mantenerlos divididos. Precisamente eso, y por eso yo empiezo por el final, por eso, verán compañeros. Después de oír todo lo que estamos oyendo, que a todas luces y a cualquier oído con 1 milímetro de sensatez llama al escándalo, la pregunta obvia es, ¿y cómo es esto posible? Pues? Cuando obviamente estamos yendo en contra de los intereses, no los intereses de la mayoría nomás, estamos yendo en contra de los intereses del país. Si hace 35 años caíamos presas de los cantos de sirena del neoliberalismo, de que iba a ser un ataque a la modernidad, de que íbamos a salir del atraso, ahora ya sabemos cuál fue la receta, pues ya sabemos cuáles fueron los resultados. O sea, ¿quién se engañan? Ellos mismos, lo están diciendo, las últimas frases del Andrés, ellos mismos dicen, dicen, si es que no fuera por lo que les estamos haciendo, crecerían al 5, al 8%. Ellos están diciendo. Entonces, mire, yo empiezo precisamente por la última parte, porque no cabe que una reunión de esta sea para desmoralizarnos y desmovilizarnos, sino que al contrario tiene que ser un elemento para sacudirnos, dejarnos de pendejadas y trabajar conjuntamente por el futuro, compañeros. Entonces,
tan chiquitita ya tenemos, no solamente que están el PUT, el Parlamento Laboral, esta convergencia intersindical, que me parece que es una perspectiva muy interesante, porque no plantea una cuestión sectaria con nadie, es lo primero que entra a contracorriente con lo que ha sido esta fragmentación al infinito de los últimos años. Pues está también el Pachacuti, y también están la Confederación Campesina Eloy Alfaro, la Coordinación Campesina Eloy Alfaro. Entonces, hay un proceso que va tomando cuerpo, y a los que estén interesados el día de mañana vamos a integrar a algunos de esos representantes también con una red que ha venido funcionando desde hace algún tiempo y que estamos reactivando, de artistas, intelectuales, profesionales. Estamos justamente en una perspectiva que lo que en última instancia, compañeros, y esto creo que es importantísimo, en última instancia hace referencia a la defensa de la paz. Aquí no es un problema de una escuela del pensamiento contra otro. No hay ninguna escuela del pensamiento, ni los más abyectos neoliberales tienen ningún fundamento teórico para justificar en una economía con 2 años y medio de tasas de inflación negativas una restricción de la demanda agregada. No los neoclásicos y ni siquiera los hayekianos, porque los propios hayekianos, el propio Friedman, von Mises, criticaron el rol de la Reserva Federal de los Estados Unidos en el relato que estaba haciendo Vilma hace un momentito, ¿no es cierto? Faltaba ubicar eso, que fue la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, que con su política monetaria contribuyó a profundizar la crisis. Y eso lo denuncian inclusive la extrema derecha. Así es que ellos lo que dicen es, bueno, si ya entra en un proceso de depresión, déjele que el sistema se purgue por sí solo. Es por su propio bien, así dicen los austríacos, los hayekianos. Pero en ningún momento dicen que hay que provocar una depresión como lo están haciendo. Porque compañeros, esta es una crisis autoinfligida. Es una cuestión programada. Carlos me asienta el asunto cuando él estuvo presente en una reunión que tuvimos hace un año con compañeros intelectuales, progresistas, y cuando yo planteé esto me dijeron que eso era la teoría de la conspiración. Me parece que ahora hay evidencia por todos lados, ¿no es cierto?, de que están llevando al país al abismo. Y me parece que no se requiere mayor cuestión que regresar a ver al resto de América Latina, tal vez con un poquito más de perspectiva, más allá de este océano, de este pantano de odios en el que nos han metido, y que nosotros estamos contribuyendo a cada momento, llevando cada cual el agua a su molino con las vanidades, los caprichos, los celos, los sectarismos, las disputas personalistas. Compañeros, ya no hay tiempo para eso. La cuestión es urgente. Lo que han dicho los compañeros aquí en la mesa es suficiente alerta, y realmente falta muchísimo para hablar, pero obviamente en 10 minutos no se alcanza. Yo simplemente les hago acuerdo de esto. Miren, se ha duplicado el precio del petróleo. El presupuesto está con un precio de 42, el WTI creo que está en 87 ahorita, creo que con el castigo estamos en 68, una cosa así. Es decir, el cuento de que falta plata ya no se sostiene por ningún lado. Otro de los trucos por hacer eso, Pablo, es que justamente no se pueda apelar al hecho de que ya no hay crisis fiscal, que nunca la hubo en realidad. La crisis fiscal se dio cuando cayó el precio del petróleo, hubo el terremoto, hubo el fenómeno del Niño y tocó pagar 1.700 millones por el arbitraje internacional a la Occidental. Cuidado además con esas visiones maniqueístas. La Occidental es una empresa china, ¿no? Cuidado con aquellos que plantean, es que es la bronca entre las transnacionales anglosajonas y las chinas. No, Occidental es China. Entonces, importantísimo el ubicar, más allá de cualquier otra simpatías y lealtades, primero lo primero, los principios y la urgencia de la patria, compañeros. Esto es un tema gravísimo. El Ecuador vive una situación peculiar que no está siendo tratada por ninguna escuela del pensamiento económico y que tiene que ver con las peculiaridades de la dolarización. Inclusive antes del convenio con el Fondo Monetario Internacional, nosotros sufríamos, era una espada de Damocles sobre nosotros, el hecho de que se confluían dos procesos. El uno es de lo que los economistas llaman una enfermedad holandesa sui generis, por el hecho de que tenemos un tipo de cambio muy atrasado, que hace que la mayoría de nuestros productos no puedan enfrentar las devaluaciones, por ejemplo, de Colombia y de Perú en 5 minutos. La devaluación acumulada de Colombia es del 92%, compañeros.
que por supuesto ninguno de nosotros lo sentimos acá por el hecho de que los importadores se quedan con el peaje, ¿no? Ellos nos cobran un impuesto privado. Pero Colombia y Perú devalúan en cualquier momento. Vean, en medio de la situación que ya les voy a relatar con algunos detalles de los campesinos, de los agricultores ecuatorianos con el tema del arroz, el ministro de Agricultura acaba de abrir la importación de arroz desde Colombia. Entonces miren, la situación no solamente, no es que simplemente sucedió, no es que se les chispoteó, no es que se equivocaron, no es que la escuela de pensamiento estaba obnubilada por un dogma, es que lo saben a propósito. Esto empieza la primera semana del nuevo gobierno, cuando ya habíamos pasado lo peor del ciclo, cuando empezaban a recuperarse los precios del petróleo, ¿sí? Y lo primero que se hace es deshacer el manejo fiscal, el manejo de tesorería fiscal, para favorecer el depósito de fondos públicos en la banca privada. Y la banca privada, ¿qué hacía con esa plata? No es que daba para crédito, sino que fugaba esa plata. Cuando teníamos moneda nacional, se iban los dólares, sea para pago de las importaciones, otros pagos, inclusive por fuga de capitales, pero quedaban circulando la moneda nacional, quedaban circulando los sucres. Ahora salen físicamente los dólares de la circulación interna. Y ustedes coincidirán conmigo que desaparecen más rápido de unos bolsillos que de otros, de unos barrios que de otros, de unas provincias que de otras, de la zona rural más rápido que de la zona urbana. Y esto está agravándose de una manera brutal con la acción directa de la gran banca, que desde 1914 trata de poner de rodillas al país, armando cosas, manipulando la economía y tratando de lograr cosas que no lo puede lograr en las urnas. Y ahora lo hace conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional. En medio año, los datos que se puede corregir, porque lastimosamente, como lo denunció Byron Villasís, el anterior director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los datos de pobreza, de desempleo, están manipulados desde diciembre del 2008. Pero para los datos que se tenía una relativa homologación con la metodología, entre diciembre del 2017 y junio del 2018, aumentó en 504,000, medio millón de pobres adicionales en medio año, cuando se había duplicado el precio del petróleo y cuando habíamos salido de lo peor de la recesión. Lo que se está generando con esto es un proceso que va a constreñir todavía más la base fiscal, porque está destruyendo tejido productivo, después de un proceso en el que por primera vez en 30 años crecimos. Mire, el PIB, el Producto Nacional Bruto Per Cápita de 1981 solo se lo recupera en el año 2007. Y se dice que ese es el manejo responsable de la economía. Y cuando empezamos a crecer de manera sostenida, con fluctuaciones, pero de manera sostenida, se dice que esa es la corrupción, la incompetencia, la demagogia, la irresponsabilidad de lo insostenible. Y ahora nuevamente se quiere plantear esta situación para forzar al país a un proceso en el que se transfiera recursos de manera masiva al extranjero, porque no es, durante ese periodo donde no crecimos, no es que no se produjo mucho más ecuatorianos produjimos mucho más, con mucha mayor energía y con mucha mayor preparación, pero la validación que tuvimos de eso, sea por los precios de nuestras exportaciones, sea por el servicio de la deuda, sea por el pago de los dividendos de la inversión extranjera que ahora le ponen en los altares, sea por las franquicias y otros temas de patentes y propiedad intelectual, han significado niveles que llegaron hasta el 54% del PIB, de acuerdo a datos de Jaime Gallegos, profesor de la Universidad Católica. Y que después, con la política soberana que se lo hizo en algún momento, ¿no es cierto?, lograron bajar hasta el 19%, y lastimosamente poco a poco se fue deteriorando esa situación por la correlación de fuerzas y estas condiciones internacionales de las que estamos hablando. La situación específica que plantea la dolarización ahora en el Ecuador, además de esta enfermedad holandesa, está vinculado a un ciclo deuda-deflación que se lo ha venido de alguna manera mitigando, inclusive con gobiernos de derecha, porque de alguna manera se estaba estimulando la demanda efectiva. Ahora se hace todo lo contrario. Después de que no solamente que se duplica el mercado, porque se duplica en términos de capacidad de compra real el mercado por primera vez en décadas, en un plazo tan corto, que no solamente implica la duplicación en términos cuantitativos, sino cualitativamente tenemos evidencia de que cada percentil de la población ha mejorado su capacidad de compra, lo cual define nichos de mercado distintos. Antes era solamente el 1% más rico que podía comprar. Y obviamente la estrategia fundamental era aumentar ganancias vía aumento de precios, aunque eso significa ir tachando
compradores que ya no alcanzan, que no les alcanza la plata para comprarlos. Ahora, en cambio, empezó a transformarse la lógica del funcionamiento del capitalismo, y esto está planteando una serie de resortes endógenos que han dado mucha resiliencia a la economía ecuatoriana, y eso se expresa, no tenemos lastimosamente tiempo para ver los gráficos, pero eso se expresa en el funcionamiento del ciclo en la economía ecuatoriana. A pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho para asfixiar la economía ecuatoriana, tanto por compresión de la demanda como por la asfixia de la liquidez, por el hecho de que se van los dólares, la fuga de capitales y la restricción del gasto y la inversión pública, la economía ecuatoriana sigue manteniéndose contra todo pronóstico en condiciones bastante saludables. El esfuerzo que está planteando el Fondo Monetario Internacional significa un proceso de depresión brutal en la economía al cual no estamos acostumbrados y que ya empieza a reflejarse en los datos de pobreza. No está vinculado a la lógica de lo que la CEPAL llama la insuficiencia dinámica del capital, que arrastra, ¿no es cierto?, al vagón, digamos, de la economía popular y solidaria. Ahora es al revés. Es la quiebra de la economía popular y solidaria, de la pequeña y mediana empresa, que ve que sus costos siguen subiendo por los precios de los oligopolios, pero sus precios finales siguen bajando, ¿sí?, que está planteándose una situación en la que se derrumba la demanda efectiva y se comprimen, se esfuman las posibilidades de generación de empleo. Las dificultades que esto está planteando no solamente a la economía, a la sociedad ecuatoriana son enormes. Recuérdese, en la época de Weimar no fue la hiperinflación la que provocó a Hitler, fue la depresión provocada por Brüning y los banqueros internacionales la que dio lugar a Hitler. Las dificultades, los procesos dolorosos que se están perfilando para América Latina, la fascistización de América Latina, precisamente están reposando en estos procesos que van a deteriorar la condición de los sectores medios, de los pequeños y medianos propietarios, hacia condiciones del sálvese quien pueda, hacia condiciones reaccionarias, ideológicas reaccionarias, que pueden fomentar cualquier tipo de conflicto interno que nuevamente vuelva a poner en el escenario una marcha de los crespones negros en el país. Gracias. Paso a las preguntas. Vamos a armar varios bloques de preguntas para no agobiar a los panelistas. Quisiera que sean cortas, o sea, máximo un minuto, que no sean anecdóticas. Vamos primero a tomar 5 preguntas. Acá el compañero dice 1, 2, 3. ¿Alguien más? 4 y 5. Ya. Bueno, no sé si alcanza el micrófono. Sube. Buenas noches con todos, soy Carlos Vargas. Seguimos tratando de resumir todo lo que se dice. Vean, todo esto del FMI que se nos explica, no lo que están diciendo los panelistas, sino que se explica, es una payasada. Esto me parece un circo deprimente. Eso que tú mostraste en el conversatorio del colectivo Espejo Libertario, Pablo, realmente eso no me pareció un tratado, me pareció más un press kit, ¿no? Es algo para que con números y gráficos, al envolver a la gente, vea, ahí están los sabios. Y aquí te hago una pregunta a ti, Vilma. ¿Quiénes son los que conforman el FMI? Porque me da la impresión de que es gente idiota. Es gente con título, mucha gente, muchos economistas sueñan con eso del FMI, pero yo la verdad no sé para qué sirve, para qué uno trabaja una institución que no soluciona los problemas de un país. No es contra Tilman, sino es la pregunta, es decir, ¿quiénes trabajan en el FMI? Tú habías dicho, Andrés, me parece, este financiamiento que da el FMI, es decir, que lo que financian es a los banqueros, pues a los que sacan plata del país. Es decir, la plata que nos da el FMI se está yendo a los banqueros. No la vemos aquí, no la vamos a ver en el Ecuador, no vamos a ver sus billetes. Van a irse a las Islas Caimán. Dame un segundito, Alex. Yo no sé, me pregunto, si yo fuera una empresa internacional, supongamos la Volkswagen, y voy a invertir en Ecuador, ¿cómo invertir en un país con una justicia tan amañada, por Dios? Es decir, como mi empresa va a tocar invertir en corruptos que mantengan mi empresa ahí. No hay ninguna inversión extranjera, por eso aquí es otra pregunta para ustedes. ¿Quiénes son los que realmente vale la pena invertir? A mí me da la impresión de que son las empresas que hay en Panamá, como Ingersa. Esas son las que tienen, todo abierto, que aquí también están sus dueños. Entonces, claro, la inversión internacional está perfecta para ellos. Esa es una pregunta que les hago que no me han querido contestar, no digo ustedes, sino otros panelistas en otros asuntos. Entonces, eso para resumir. Sí, eso sería mi pregunta. Gracias. Compañero de ahí atrás.
Buenas noches, soy el economista Gabriel Marín. La pregunta es para el colega Arauz. Posiblemente cuando ganó Bolsonaro en Brasil se creía que iba a restituir la economía y se ve que está en un deterioro franco. Hay otro deterioro muy grande con Macri en Argentina, y posiblemente se ve que de aquí a un tiempo corto va a haber una implosión por la crisis que está pasando Colombia, aparte de la cuestión de Venezuela. Mi pregunta es, ¿cree usted, economista, que, digamos, dado esa crisis que ya están pasando los gobiernos neoliberales, aquí también se acerque aceleradamente a una crisis para el gobierno actual y que quizás sea un elemento que nos ayude para una mayor organización y un sistema de lucha? Es que estamos transmitiendo. Señor Páez, ¿cómo se puede catalogar psicológicamente incluso al inepto y vendepatrias de Lenin? ¿Qué podemos hacer legalmente, etcétera, ¿no?, para frenar toda esta avalancha de vendepatrias del sistema? Eso. Primera línea. Primero y luego la señora de rojo. No, la señora de rojo, primero el señor acá. Es que estamos en orden de quién alzó la mano. Luego vamos a hacer otra rueda de... Pensé que me había dicho que no. Luego del señor. Puedo preguntar ya que estoy levantada. Pero es que está el señor. Vamos a respetar los tiempos. Gracias. Ya, buenas noches a todos. Mi pregunta es bien simple. Estamos teniendo información. Quisiera partir desde lo que decía Pedro Páez, decía, dejémonos de pendejadas. Y ese dejémonos de pendejadas es una llamada muy fuerte, muy necesaria. ¿Cómo nos dejamos de pendejadas? Yo creo que es importante que este tipo de información sea transmitida a la gente del pueblo, a gente de los barrios marginales, a gente que no está informada, que no lee la prensa, que solamente se alimenta de la prensa que conocemos. Entonces sí sería importante, creo yo, que desde acá se parta con un objetivo claro en el cual pedagógicamente o con buena didáctica empezar a educar a la gente, inclusive pienso con pastillas como ¿sabía usted qué? Y empezar a sacar sus puntos, los que han manifestado esta tarde, y poder nosotros viralizar, buscar la forma de socializar este tipo de información a la gente que realmente necesita. Nosotros también necesitamos, pero de alguna manera los tenemos con estos foros, con este tipo de encuentros. Hay mucha gente que no la conoce, no sabe. Eso es todo, gracias. Tengo voz alta, gracias. Para el economista Dávalos, tengo una inquietud. Usted participó en el grupo de veedores de la Contraloría General del Estado para la auditoría de la deuda del periodo de Rafael Correa. Del resultado de ese proceso salió que con Correa hubo el endeudamiento de más de 60.000 millones. Eso, desde mi lógica, puede ser que yo esté equivocado, usted sabrá corregirme, dio paso a lo que estamos hasta este momento, porque fue una ratificación que se hizo a lo que Moreno salió y dijo que no estaba la mesa servida, el sobreendeudamiento total, entonces se ratificó. Y ha dado paso a todo el proceso y a lo que este rato estamos con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta mía es, los 60.000 millones que ustedes dijeron, los 75.000 millones que lo acaba de decir Moreno hace 2 semanas, creo, o 3 semanas, el Fondo Monetario saca otras cantidades. En definitiva, yo personalmente quisiera saber cómo los señores veedores hicieron los cálculos de la deuda externa para ese momento haber sacado 60.000 millones y estar este rato con el FMI. Gracias. Pero no fue 60.000 millones. Luego hacemos otro bloque de preguntas. 5 minutitos. A ver, el señor Carlos Vargas pregunta quiénes son los que trabajan en el FMI. En el FMI trabajan burocracias que cumplen directrices. La pregunta real que hay que hacerse es quiénes son los que controlan al Fondo Monetario Internacional y a qué intereses responden.
El Fondo Monetario Internacional es un organismo cuyo financiamiento proviene de las cuotas que aportan los países. Obviamente en esas cuotas los que más aportan son los países, sobre todo Estados Unidos, que además tiene derecho a veto. Ahí la pregunta nuevamente es, ¿y entonces quién está detrás de los intereses norteamericanos? Y aquí viene un tema que es fundamental que lo conozcamos. El Banco Central de los Estados Unidos, que se llama Reserva Federal de los Estados Unidos, es propiedad de bancos privados y firmas de Wall Street. Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, Lazard, Lehman Brothers, Goldman Sachs, entre otros. Lo que significa que la emisión y administración del dólar norteamericano, moneda clave en las transacciones internacionales, está controlada por dichos banqueros y firmas de Wall Street. Manejan la liquidez mundial según sus intereses, sucediéndose épocas de inflación con épocas de recesión. Y aquí solo quiero mencionarles, citar lo que dijo el presidente Jefferson, Thomas Jefferson, en 1802. Fíjense ustedes, lo que le advirtió al pueblo norteamericano. Y ahorita, dado el carácter del dólar norteamericano, que además uno debería debatir, nosotros deberíamos entender qué es lo que significa este trozo de papel, porque a partir de 1971 ya no tiene el respaldo en oro que tuvo en el momento en la posguerra, cuando se eligió, se decidió que el dólar sea la moneda eje en el sistema monetario internacional. ¿Qué decía Jefferson? Yo creo que las entidades financieras son más peligrosas para nuestras libertades que un ejército en armas. Si el pueblo norteamericano permitiera alguna vez que los bancos privados controlen la emisión de moneda circulante, primero a través de la inflación y luego por la recesión, los bancos y las corporaciones que crecen a su alrededor despojarán al pueblo de toda propiedad, hasta que nuestros hijos despierten un día sin hogar y desamparados en el continente que sus padres conquistaron. Thomas Jefferson, 1802. Es la banca mundial y la banca nacional. Ustedes vean a quiénes son los accionistas. Banco de Guayaquil, por ejemplo. Vayan a ver, ¿quiénes son los accionistas? ¿Y quiénes controlan en consecuencia la economía mundial? ¿Y quiénes son los que imponen las políticas? Porque aquí podemos ver, por ejemplo, que el único sector que continúa teniendo grandes crecimientos de las utilidades, según la información de la propia organización de la Asociación de Bancos Privados, es el sector bancario. Claro. Utilidades de más del 23%, cuando todo el resto está en recesión. ¿Y quién topa las tasas de interés? Cuando el 1% de interés, por cada 1% de interés que el sistema financiero cobra, extrae de la economía ecuatoriana 400 millones de dólares, el doble de lo que el presupuesto general del Estado asigna en el año 2019 para el sector agropecuario. Vean ustedes ahí entonces quién está manejando y controlando, y claro, beneficiarios de las remisiones, promueven la fuga de capitales, es decir, son lo que nos está aquí, es un aguijón que tenemos en la economía. Creo que se me acabaron los 2 minutos. Sí. Bien, yo pienso que la veeduría de la deuda fue una maniobra evidentemente de la derecha política de este país, o sea, eso es evidente, pero creo que no hay una relación, si se quiere, de causalidad entre la veeduría y el rol del Fondo Monetario. Pienso que el ajuste de la economía empezó antes del Fondo Monetario, de hecho empezó en el año 2016, cuando se produjo una crisis de balanzo de pagos tan fuerte y el gobierno tuvo que ajustar la economía a la demanda agregada a través de políticas de salvaguardas y reducciones fuertes de la economía. Ahí, en ese entonces, el gobierno provocó un descenso de las importaciones de 25.000 millones a 15.000 millones. Yo disputé al interior de la veeduría de la deuda, evitar que la derecha, si ustedes quieren, posicione temas, les paramos durísimo, de hecho era la única voz disonante ahí adentro. Pero dentro de esa veeduría nos llamaba muchísimo, a mí al menos me llamaba muchísimo la atención el crecimiento de la deuda. En el año 2014 fue de 17% la deuda externa y en 2016 subió al 36% con respecto al PIB. Algo estaba pasando en la economía ahí. Pero la disputa real en la veeduría que yo la di y que se dio, finalmente se produjo, tiene que ver con la regla macrofiscal.
La regla macrofiscal lamentablemente está en la Constitución, creo que es el 286, si no me equivoco, la Constitución. Esa regla macrofiscal, cuando entramos a la veeduría, cuando yo entré a la veeduría, logré que se elimine esa regla macrofiscal. En la recomendación de la veeduría salió la eliminación de la regla macrofiscal, pero lamentablemente el gobierno, con la ley de fomento que establece la remisión de multas, intereses y recargos, rearticula nuevamente la regla macrofiscal y otra vez la pone en el 40%. Creo yo, y soy partidario de eliminar esa regla macrofiscal, pero el Fondo Monetario va más allá de la cuestión contable. El Fondo Monetario es una cuestión geopolítica, lo que les decía hace un momento, y la carta de intención aparentemente es una cuestión técnica, pero no es así. La carta de intención es un instrumento político y tiene que ser leída y asumida en términos políticos. La carta de intención plantea lo que la teoría de la economía política dice, lucha de clases. Plantea una diferenciación radical entre el poder, entre la burguesía y plantea entre los trabajadores. Y está ahí, pues están ahí. Si ustedes quieren definiciones muy concretas que tienen que ver con la flexibilización laboral, con la reducción del tamaño del Estado, etc. Las cartas de intención son talla única, o sea, no hay para dónde perderse. Tú estudias una carta de intención y tienes absolutamente todas las cartas de intención y no ha cambiado desde la crisis de la deuda de los años 80. La cuestión es por qué se dan ahora. ¿Cuál es la geopolítica en la que el Ecuador está entrando? ¿No? Porque además los antecedentes de la carta de intención están en el 2015, 2016 se sentaron los precedentes de esa carta de intención. Y lo más grave, no tenemos capacidad de respuesta a la carta de intención porque el ciclo político del 2007-2017 fue también un ciclo que anuló la capacidad de resistencia. Al cooptar al Estado, a organizaciones sociales, al crear hegemonías desde el Estado, nuestra capacidad de respuesta es muy débil. Recuerden ustedes cómo respondimos en 1982, 83, 84 a las medidas económicas. Hoy no somos capaces, más allá de hacer talleres y decir, hagamos talleres en diferentes barrios. Yo lo estoy haciendo. Con el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa me estoy recorriendo todo el país explicando la carta de intención. Pero cuando llamamos a manifestaciones y todo lo demás, la gente no sale más. Nosotros tenemos las pastillas que tú decías, nosotros las hemos puesto en Facebook. ¿Sabía usted que las hemos puesto? Y tenemos 100 likes, 200 likes, o sea, ya estamos trabajando en eso. ¿Por qué estamos tan desarticulados? Porque ese ciclo político se sustentó en la desarticulación social. Había que desarticular la estructura social para mantener la hegemonía. Y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Muchas gracias. Bueno, es evidente la articulación entre el paquete del FMI y los bancos, la banca nacional, ¿no? Hay de hecho mucha evidencia que demuestra que la propia asociación de bancos y algunos banqueros que supuestamente representaban la sociedad civil con quien el FMI se reunió, realmente incidieron en el contenido del texto del acuerdo. Uno de esos es la oferta de que se retorne a lo que se llama el sistema de 4 balances del Banco Central, que es súper importante de entender y bien difícil de explicar, pero básicamente sus implicaciones son que la liquidez que logre ahorrar o acumular el Estado en el Banco Central esté disponible para que la banca lo pueda retirar, ¿sí? Y eso es lo que, digamos, más le molesta al capital financiero nacional, porque fue justamente entre el 2013 y el 2017 en donde la liquidez que tenía la banca en el Banco Central, con el coeficiente de liquidez, con las reservas mínimas de liquidez, fue utilizada para poder financiar las necesidades del Estado, del conjunto de la sociedad. Y es ese elemento que es absolutamente central en la ley Trole 3, en el contenido del Fondo Monetario Internacional, y que se va a revertir y va a implicar inevitablemente que la liquidez ahora que logre acumular el Estado pueda ser retirada por la banca, sea en efectivo, en billetes, por eso toda la discusión del dinero electrónico, o con transferencias al exterior a la gran banca internacional. Y sobre la cuestión de las crisis, efectivamente en los países vecinos tenemos una parálisis en toda la región por las medidas restrictivas. No son accidentes de la historia, fueron medidas que se tomaron a propósito para ir enfriando y congelando las economías nacionales y llevar al cambio político que mencionaba al final
Pedro Páez en su presentación, pero hay un elemento súper interesante que lo recoge el propio Fondo Monetario en la parte final del informe, que solo está disponible en la versión en inglés, y que habla de se llama la matriz de riesgos del acuerdo, ¿sí? Matriz de riesgos del acuerdo. Y esta matriz de riesgos del acuerdo tiene una sección en donde ponen todos los riesgos que se pudieran enfrentar el desempeño del acuerdo firmado con el Ecuador, y en el segundo lugar, es decir, en la actividad más riesgosa, dice oposición social, oposición política al acuerdo con el FMI. Dice, impacto de que exista oposición social y política alto, es decir, como decía Pablo al final de su primera intervención, se puede caer el acuerdo si es que existe oposición social y política, lo dice el mismo Fondo Monetario Internacional. Pero hay un elemento crucial respecto a lo que mencionaban de poner videitos y likes, etcétera, que están circulando, y es que el Fondo Monetario dice, ¿qué consejos puede dar el FMI para que no se materialice ese riesgo de oposición social y política? Y lo dice expresamente en la matriz de riesgos. Dice, tienen que tener calibración en las medidas de eliminación de los subsidios, en los aumentos de los impuestos y en la reducción de los sueldos, y tienen que tener una muy bien pensada estrategia de comunicación. Lo recomiendan, es que están diciendo consenso con los medios, lavado de cerebro, influencias intelectuales para poder incidir en ese contenido que reciba la población. Entonces, lo dice el propio fondo, ya no hay nada que pensar. En el FMI si han sabido leer a Gramsci. No solamente a Gramsci, sino también a Orwell y a Huxley, ¿no? Y los intelectuales ahí juegan un papel y jugamos un papel, pero nefasto aquí en este país. Yo además les digo qué es lo que se viene inmediatamente. Ahora que se habla del tema de la precarización de las mujeres, no les resultó muy bien con el matrimonio igualitario porque pasó y no hubo bronca. Y lo que querían es que se incendie el país. Pues ahora van a sacar el tema del aborto y van a conseguir militantes, pero acérrimos, así, despiadados de lado y lado, ¿no? Que destrocen la moral del otro por pensar contrariamente. Y es este el clima de odio en el que nos tienen y que nosotros somos los principales protagonistas, compañeros. Mea culpa, mea culpa. Telegráficamente, ¿qué hacer? Mira, yo creo que cosas como lo que mencionaba el Pablo, de ir a los barrios, lo hicimos con Augusto, lo hicimos en el sur de Quito, estamos intentando hacerlo en Guayaquil, lo hicimos con Patricia, ¿no? El tema de los cobros indebidos, pero no prende la cosa, ¿no? Ahorita estamos tratando de hacer una cuestión más masiva. El video que han hecho con cómo es la vaina del FMI me parece que es formidable, muy didáctico y muy técnicamente impecable. Nosotros estamos haciendo en la Universidad Central, ahorita logramos conseguir que las autoridades autoricen que los videos sean aceptados como ponencia en un congreso científico. Es un tema importantísimo. Hace 40 años el antropólogo Calipé logró que se se utilice como video, que se tome como tesis de grado un video. Y eso yo creo que es una cosa muy importante. Porque eso nos da una canterita. Ahorita tenemos más de 250 videos que hemos trabajado con los estudiantes de todos estos temas que ustedes están discutiendo, pero la dependencia, el tema del trabajo no pago de las mujeres, en fin, muchos detalles, inclusive el tema técnico, de lo que afecta el tema de la nanotecnología, la robótica, la informática, el mundo del trabajo. Todo eso, si es que alguien de ustedes quiere pasar realmente a la acción y no quedarse solamente azotando o angustiándose, pues asómese algún rato por la central y ahí tenemos a mundos. Los muchachos están ahí muy entusiastas, trabajando, produciendo material que puede ser viralizado, que puede ser... ¿Qué parte? Asómese por favor ahí a la Facultad de Economía, ahí ya les damos ahí mi contacto y podemos seguir trabajando. Me parece que son cosas como esa, pero hay otro que es, por ejemplo, un ejemplo concretísimo, ¿no? Aquí en el Ecuador, seguramente ninguno de ustedes se ha enterado siquiera, pero aquí en el Ecuador intentaron hacernos lo mismo que en Venezuela. Con el pretexto de las sobretasas arancelarias en marzo del 2015, viendo en medio de la caída brutal de los precios del petróleo, empezaron a decir, si a mí me suben el 30%, yo también voy a subir el 30%, 30-40%. Eso podía convertirse, 30-40% de la inflación mensual significaba hiperinflación en el año, en dólares. Y lo intentaron. Y nosotros logramos frenarlos con la Organización Popular. Se lograron formar 13.000 comités de usuarios, con una telenovela.
una telenovela chiquita, una telenovela de 15 minutos, 15 capitulitos, se llama Ciudad Quinde, y eso permitió que la gente empiece a meterse en el asunto. Empezó con comité de usuarios, sin comité de usuarios, a filmar con el teléfono celular lo que sacaban de las alacenas, lo que le mandaban a las bodegas, lo que cambiaban los precios ese mismo rato. Y no solamente que se les obligó, no solamente que frenó la cosa, sino que se les obligó a retroceder. Yo tengo información, si alguien está interesado, puedo mostrarle con las cifras oficiales. Obviamente son las grandes empresas las que hicieron eso. Como no les resultó ese tema en marzo, de abril a junio, los bancos fugaron 3.500 millones de dólares. Esa fue la verdadera bronca del tema del dinero electrónico, mantener el cártel del control fundamental de los medios de pago en el país, porque aparte, insisto, no hemos tenido tiempo para hablar en detalle, aparte de los temas de solvencia que estamos hablando ahorita y de polarización social, hay un problema específico de liquidez que puede asfixiar la cosa si no haya problemas de solvencia en las partes donde no hay solvencia, y aquí obviamente por la distribución de los activos productivos el problema de la solvencia es gravísimo en muchísimos sectores. Por eso es tan grave este ciclo de deuda-deflación. Entonces, miren, necesitamos actuar pronto. Necesitamos organizar la respuesta, la conciencia, la organización de la gente desde los barrios, desde el territorio, desde la comunidad, con propuestas que vayan organizando no solamente la respuesta política, sino también la respuesta económica. Y ahí es necesario ser creativos, ¿no es cierto? Es necesario, por ejemplo, si es que se está cayendo la demanda del Estado, ¿por qué no recuperamos el tema? 1.400 millones de dólares de productos de la economía popular y solidaria pudieron colocarse en las perchas de los supermercados, sin $1 de subsidio estatal, porque hasta el presidente estuvo en contra de eso. 2 puntos del PIB de ese entonces. Y dejó de comprarse, y eso es ilegal. Entonces, mire, parte de esa cuestión es que iban los comités de usuarios con la cinta métrica e iban a los supermercados y decían, bueno, ¿dónde está el 15% que me corresponde a los productos de mi gente? Esa es la acción colectiva que se requiere ahorita. No solamente el tema político, yo no digo que no tenga que hacerse en un tema político, pero son estas cosas las que van evitando lo que es el poder estructural, ¿no es cierto? Ese poder cotidiano que ejerce desde el monopolio de los medios de producción la burguesía. En esa guerra de clases de la que estábamos hablando, el Fondo Monetario es otro instrumento más. En lo cotidiano, en los precios, en la forma como le roban a uno en las comisiones en los bancos, en los cobros indebidos, en eso se va ganando terreno frente a esta ofensiva de la oligarquía. Vamos a abrir el segundo bloque de preguntas. Empezamos con la señora que estaba antes, acá. ¿Alguien más? Ya, sí, ya te vi. ¿Alguien más que quisiera hacer preguntas? Ya, empecemos con ella. La primera es para Pablo Dávalos. ¿A quién le interesa, me he quedado con esa preguntita, ¿a quién le interesa salir de la dolarización? ¿Para qué moneda tendríamos? ¿Cómo pagaríamos después la deuda en dólares? ¿Y a quién le interesa eso? Porque en verdad se está escuchando esto muy a menudo, de que se va a salir de la dolarización con todo el plan que han tenido, y ¿qué significaría eso? es tan seguro eso. Y la otra cosa que decía Pedro Páez, que estamos bien aquí todavía, ¿no? Que todavía no se ve que falte dinero en el bolsillo, ¿no? Ya no hay, ¿no? Ya. Que al contrario, a pesar de todo lo que están haciendo, la economía todavía no se desploma. Por eso, ¿no? Pero pienso, no se desploma, ¿por qué? Porque hay mucho lavado de dinero, mucho lavado de dólares, circula todavía ese dinero aquí, pero si nos viene con la firma del fondo, con toda la cosa esta, se nos vendría realmente, y yo pienso que hay que hablar a la gente más sencillo para que se entienda lo que es quedarse sin dinero en el bolsillo. Y también la otra cosa, reunirse con los dirigentes de los grupos estos, del FUD, de toda esta gente, es lo mismo. Yo pienso que hay que reunirse con las bases, pedirles a ellos que reúnan a las bases y a las bases hablarles, no a los dirigentes, porque los dirigentes ya sabemos que el rato menos pensado se venden, ¿no? Esa es toda mi opinión.
Bueno, mi pregunta era que ustedes que tienen esta información, no sé si me pueden facilitar el micrófono. No tengo muy bien. No alcanza a cable. Bueno, buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Belén y bueno, mi pregunta era si ustedes que tienen este, digamos, conocimiento y la información súper clara de lo que está pasando, que más bien yo agradecida a la hora de tener también esta información, y como joven les pregunto cómo construir esta oposición social en los jóvenes que, considerando que los medios de comunicación y bueno, la tecnología, las redes sociales nos tienen a veces idiotizados, y la nueva militancia se ha convertido en darles likes a los posts y demás. Esa es la militancia moderna, esa es la forma ahora del activismo moderno, es ese, ¿no? Retuitear y darles likes y demás, y eso nos tiene como dormidos muchas veces. ¿Cómo superamos eso? O sea, ¿qué propuestas tienen ustedes o tal vez qué iniciativas les están construyendo? Tomando en cuenta que también somos los principales afectados por todas estas notas, ¿no? De la precarización laboral y el día a día, el corre que se vive ahora, y tomando en cuenta que vivimos en una época de posverdad. Entonces es cómo activar a los jóvenes viviendo igual este espacio. Somos pocos los jóvenes que estamos aquí y que realmente sí es una, no sé, a mí me da mucha pena. Eso, gracias. Soy Jorge Cáceres del colectivo Orcilla Libertaria y la pregunta es, tenemos al frente un grupo de intelectuales y políticos, ¿cierto? Y la compañera nos dice cómo construir una oposición social. Entonces sí sería importante que cada uno de los compañeros panelistas nos digan desde sus perspectivas políticas. Vilma Salgado, una compañera socialista que está ligada a un sector concreto. Pablo Dávalos, un compañero que seguramente, no sé si es correcto, está ligado a Pachacuti. ¿No es cierto? Que nos diga cómo es que se integra esto y cómo logramos lo que decían, cómo logramos realmente el activismo social y político, porque estoy plenamente de acuerdo. Ya no es suficiente pelearnos entre nosotros. Ya no es necesario pelearnos entre nosotros. El problema no es Moreno o Correa. El problema es que nos está imponiendo una opción neoliberal exactamente igual a la de los años 90 o peor. En ese sentido requerimos una posición concreta, y claro, no sé la postura concreta de Pedro Páez o Andrés Arauz, pero evidentemente no es que son tibios, están en una opción política concreta. Desde esta opción yo creo que hay que unir fuerzas, porque también hay que señalar muy claramente que muchos dirigentes están cooptados, ¿no es cierto? Y hay que decirlos de manera franca y clara. Cuando se plantean las reformas laborales, en la comisión tripartita, el dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores le felicita al ministro de Trabajo por la propuesta que está haciendo de reformas laborales. El dirigente del CUT está haciendo asimismo un acariciarle al poder. Entonces decimos, con estos no podemos estar. Evidentemente que también sin estos no podemos estar. Es una dicotomía terrible, pero tenemos que construir una opción, y quisiera que los compañeros panelistas nos ayuden a decirnos algunas ideas concretas que superen nuestro decir permanente. Gracias. Tranquilo. Sí, yo iba a hablar, perdón, voy a hablar por allá. A pesar que tengo buena voz. Más claro. Ya, muy buenas. Más bien sería una recomendación que quiero hacer a la gente, ¿no? O sea, o a lo mejor estoy arando en el mar o estoy diciendo algo, una perogrullada. Por favor, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, cojan 95.3 de Pichincha Universal, para que ustedes mismos puedan hablar, discutir, oír las recomendaciones, preguntan y luego les responde allá en la radio.
Y también, por supuesto, para saber que no estamos aislados del mundo, vean Telesur para que vean la geopolítica mundial. Y yo no tengo que esconderme, soy correísta. Yo sé que Correa falló en algo terrible, haber confiado en un miserable, en un vendepatria, en un hipócrita, en un ladrón y un asesino. Por tanto, señores, si es que muchas veces, ¿saben qué hago? Activismo político, pero no hago dentro de 4 paredes, hago en la Plaza Grande, hago en cada bus que me subo, ¿no? Entonces ese es el activismo político, y he tenido que jugarme el físico, ¿no? Pero a veces sí también he respondido, ¿no? Porque yo sé que tengo que cuidarme y defenderme. Por favor, compañeros, porque si no, sencillamente va a haber el caos. Si es que no entendemos que con todos sus errores, Rafael Correa cambió este país, y a lo mejor llegó muy lejos, creyó que este pueblo lo iba a entender, pero realmente le entendió poco, y lo peor es que es mal agradecido. Por eso yo he dicho, y ya me habrán oído y me habré hecho en el video, el que es anticorreísta desgraciadamente es un mal agradecido, por no decir la primera cosa que sabía decir. Y por tanto, señores, para evitar que vuelva y continúe el neoliberalismo con el mayor representante del fascismo, que se llama el hijo de León Félix Cordero, Nebot. Puede ganar Nebot con todas estas cosas que nosotros no hacemos entender al pueblo lo que está pasando con este hipócrita. Nada más. Gracias. Sofía, si me permites, lo que pasa es que el compañero ha comentado algo importante, ¿no?, sobre los medios de comunicación, y a mí sí me gustaría aprovechar que está aquí Javier Lazo, que domina el tema comunicacional, para que también adentre un poco en el asunto, aprovechando tu gentileza, Javier. Sí, es quizá un abuso volver a hablar, ¿no? Pero la verdad es que de todo lo que hemos escuchado aquí, ¿qué se ve en los medios? Nada. Este es un relato que está ausente en los medios. Tenemos este bloqueo, tenemos esta censura mediática, y es absolutamente sin vergüenza. Ya han perdido a la vergüenza incluso. Yo esta semana he venido leyendo al relator especial de Naciones Unidas sobre el tema de la tortura. Es un ciudadano suizo, que no lo pueden acusar de un infiltrado traído yo no sé de qué planeta. Es un suizo con una experiencia enorme sobre ese tema. Y Julian Assange está siendo sometido a la peor tortura, dice este relator especial, no vista en los recientes 20 años, dice el relator especial de Naciones Unidas para el tema de la tortura. Hay que irse a las páginas de afuera para leer estas cosas, porque en el Ecuador no hay nada de este relato, absolutamente nada. Ya parece cansino hacer la denuncia de la actitud de los medios de información en el Ecuador. Se han comido todas estas explicaciones, no han aparecido nunca en ninguna parte de los medios formales, los medios comerciales. Yo, como el director ocasional del Fondo de Cultura Económica Filial Ecuador, estamos felices. Ahí va Randy llevándose un aparatito técnico, y estamos desbordados. Parecería ser que es apoteósico esto, y no lo es. Lamentablemente no lo es todavía, porque queda de todas maneras encerrado aquí, en este claustro, que ha sido relativamente pequeño. Hay gente que no ha podido entrar. ¿Y cómo hacemos para ganarle la batalla a esos medios? Ahí está la clave. Nos lo advirtieron, Rafael Correa también lo advirtió. Ahí está el verdadero escenario, ahí está la principal batalla que tenemos que dar. El proyecto actual cuenta con ese respaldo de los medios de información, y por eso, a la pregunta que hacía Pedro, ¿cómo es que lo lograron? ¿Cómo es que lo hicieron?
¿Por qué no reaccionamos? Porque tienen los medios, entre otras cosas, ¿no? Y por supuesto también tienen variables exógenas que juegan a favor de ellos con mucha fuerza también. Así que no más medios, los medios formales no más. Como decía por aquí, dijo un compañero, sí, hay que sintonizar otras cosas, hay que buscar otras fuentes de información y reproducirlas. También ella, la compañera muy jovencita, y lo dijo Andrés Arauz también en la conversación que teníamos en Palabra Suelta, ¿no? La nueva militancia son los likes. Sí, me indigno, pongo un comentario y yo ya cumplí con mi deber. Y nos tienen paralizados con esa tontería. Hay que saber reaccionar ante eso, ¿no? Así que creo que ya vamos cerrando, ¿no? el encuentro. Perdón, disculpen. Muchísimas gracias por haber venido acá y muchísimas gracias por desbordarnos. Ojalá que sea siempre así. Bueno, justamente, ¿no? Se ha hablado de la acción política. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Desde los espacios colectivos e incluso desde la acción individual, como por ejemplo plantear acciones de inconstitucionalidad, que aquí hay cantidades enormes. Así que si tienen algún vínculo de experticia jurídica, algún profesional del derecho que les pueda ayudar, no creo que debamos temer de plantear estas acciones de inconstitucionalidad, pedidos de información, etcétera, a los poderes públicos alrededor de un tema como el del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que evidentemente la acción no va a cambiar la situación por sí sola, pero un cúmulo de acciones sí, y sobre todo la acción colectiva luego montada sobre la acción de inconstitucionalidad puede generar una masa crítica que empiece a alterar digamos, al bloque de poder que está impulsando estas políticas, ¿no es cierto? Otras cosas concretas, elementos que yo pudiera aportar. Se está por hacer también el análisis del Comité de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Hay cómo aportar a eso para poder revisar si este acuerdo cumple o no con los derechos humanos, y evidentemente hay muchísimos incumplimientos. Pero otra acción muy concreta es que los representantes del capital financiero van a estar reunidos en la ciudad de Guayaquil el 16 y 17 de julio. Es la reunión se llama Gobernadores del Banco Interamericano, y en esa ocasión creo que es una enorme oportunidad para los distintos colectivos, los distintos grupos políticos, de todos los frentes de la vida y de la sociedad, abandonando posiciones individuales o sectarias, plantearon una presencia conjunta en Guayaquil en esas épocas y recordar lo que fue la gran acción colectiva, por ejemplo, para frenar el ALCA en el inicio de este siglo, o las grandes movilizaciones para frenar el TLC con Estados Unidos en el año 2005 y 2006. Yo creo que esa puede ser una gran oportunidad, y ahí creo que, digamos, también tenemos todos una responsabilidad en esa dirección. Gracias. Yo creo que la clave, sin duda, es la que aflora, digamos, desde distintos compañeros, qué hacer. Primerito, juntos. Aunque sea juntos, pero no revueltos, pero juntos. Y de nuevo, dejarnos de pendejadas, compañeros, por favor. Vuelven a aflorar con cualquier gatillito, vuelven a aflorar las cosas que nos dividen. Ahorita yo creo que es indispensable ubicar más allá de las personas, incluyendo al propio presidente de la República, las fuerzas fácticas, sistémicas que están detrás de todo esto. Este es un proyecto continental, es un proyecto imperial para poner al continente de rodillas y para generar un proceso, una macrodeflación de los precios de las commodities, y de esa manera mejorar la rentabilidad en el sector. Eso es básicamente el tema. Es un nuevo ciclo de la deuda, y este es un punto fundamental que no tuvimos tiempo para hablar aquí. El verdadero propósito de esto es de más largo plazo, porque quieren involucrar a América Latina en un nuevo ciclo de la deuda, un escenario, una repetición del escenario que tuvimos a finales de los años 70, tasas de interés internacionales bajas, nos metían por las narices los endeudamientos. Acuérdense ustedes del libro de John Perkins,
de lo que intentaron con Roldós y con Torrijos, ¿no es cierto? Y como no aceptaron, dejaron que los chacales entren y resuelvan el problema, como sabemos que se resolvió. Esto forma parte de un proceso en el que yo tengo ahí un articulito que dice, lo del Fondo Monetario Internacional, no estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Pablo en ese sentido. Ahora sí tiene un matiz importante. En lo fundamental, sin duda, es lo mismo. Pero tiene un matiz importante porque parte del problema es que no estamos tan endeudados como quisiera. Y este es un chaleco de plomo, es un salvavidas de plomo que nos han lanzado para que nos entrampemos en una dinámica de más endeudamiento. Y entonces entramos en esta cuestión, no a la posverdad, compañeros, no, al contrario, hay que resistir la posverdad. Yo creo que, respecto a lo que decía la compañera, ¿no es cierto?, es nefasto por un lado, pero por otro lado no podemos abandonar la lucha también en las redes sociales. Entonces es importante ubicar el asunto de que no tenemos por qué aceptar que ahora vivimos en la posverdad. Es una cuestión de que no hay que aceptar nomás. Y parte del asunto es justamente el entrar a disputar el terreno, a romper el monopolio que tienen de la difusión los medios de comunicación a través, por ejemplo, de viralizar videos que expliquen este tipo de cosas, la organización, los comités de usuarios y esas cosas. Comités de usuarios con cosas tan elementales como estas, si es que están empeñados en un tema de privatización, necesitan mejorar sus precios porque necesitan mejorar sus rentabilidades. Ataquemos por ahí. Vean lo que pasa con los bancos. Las más altas tasas de ganancia de toda su historia, y están rogando con el apoyo del Fondo Monetario Internacional para que se liberen las comisiones y para que se aumenten las tasas de interés. Entonces ahí que nos organicemos también, y que se organicen también los empresarios, pues a romper, porque miren, yo tengo experiencia concreta por mis tareas específicas en la superintendencia. A nivel empresarial, y no estoy hablando de los pequeños, estoy hablando de importantes familias con conexiones no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, tienen terror de las empresas más grandes y de las transnacionales. Tienen terror. Así es que si se ha formado un monopolio, una solidaridad de los proyectos forjados en las cámaras de comercio, no se debe a una situación meramente ideológica. Hay miedo. Hay miedo a las guerras comerciales, hay miedo a lo que les pueden hacer desaparecer por el control que tienen, sobre todo desde la banca, desde el crédito, desde el cobro de las deudas. Entonces hay un problema fundamental, ¿no es cierto?, que podría irse desvelando desde estas cosas y que permitiría que la divisoria de aguas no esté donde ahorita está y que permita ubicar una cantidad de gente, inclusive de la burguesía, que va a darse cuenta de que están matando a la gallina de los huevos de oro. No porque yo sea comunista, pero no se puede tener ganancias si no se tiene mercados, y no se puede tener mercados si no se tiene ingresos. Y están recortando los ingresos, están provocando una deflación. Ellos saben precisamente, no va a haber inversiones, no solamente por los detalles técnicos que se han dicho acá, porque ellos saben perfectamente que el mercado se va a achicar. Hay la evidencia histórica, no solo en el Ecuador, en todas partes del trabajo que hace el Fondo Monetario Internacional. Ni sueñen que va a haber inversión. La inversión que viene es a partir de la Trole 3, es un mecanismo de lavado de dinero sobre la base de las exenciones fiscales que les están dando, pero es la misma plata que fugó hace un momentito y que va a seguir reciclándose en los paraísos fiscales. Entonces miren, es importantísimo trabajar ya ahorita. El proceso de deterioro ya es muy acelerado y como están las cosas, en la medida en que el gobierno no tiene mucho que ofrecer, ha habido un aumento del endeudamiento sin que haya obra, lo que tienen que escalar es el circo. Lo que tienen que escalar es el escándalo. Y en términos de hacer ver, de abrir los ojos al prójimo, digamos, al vecino, al colega de la oficina, del trabajo, ¿no es cierto? Es facilito, porque miren, hace 5 minutos se decía, el endeudamiento está en la estratosfera. Resulta ser que todos los datos, inclusive del Fondo Monetario Internacional, dicen que el endeudamiento está dentro de lo legal. Pero además, este gobierno fueron 8.000 de emisiones en el primer año y 10.000 más con el Fondo Monetario, 18% del PIB. Entonces las tasas son mucho mayores que las que se dieron en medio del terremoto. O sea, se decía antes, es que el dinero electrónico es para quebrar la dolarización. Y ahora que está, cuando era de utilidad pública sin fines de lucro, y ahora que está en manos privadas, ahora es una maravilla. Es decir, este doble speaking, ¿no es cierto?, que se está dando ahorita, ¿no es cierto?, me parece que es muy fácil de develar en la medida en que haya un mínimo de buena fe y en la medida en que la gente esté haciendo ese trabajo de hormiga como el que mencionaba el compañero. Muchas gracias. Bien, pienso que efectivamente hay un riesgo muy importante de desdolarizar a la sociedad ecuatoriana. Están puestas ahí las condiciones que nos llevan a la desdolarización. Ya pasó algo muy parecido en Argentina. Argentina tuvo un tipo de cambio muy parecido al nuestro que se llamaba convertibilidad, y en el 2001
Las recomendaciones del fondo, sobre todo aquellas de liberalización de la balanza de capitales, le condujeron a la ruptura de ese tipo de cambio fijo de convertibilidad y a un periodo de inestabilidad política muy fuerte en el año 2001. Obviamente se beneficiarían a los exportadores, el capital financiero, etcétera, y eso provocaría una crisis social muy fuerte. Eso es absolutamente evidente, pero todavía estamos en un periodo, creo yo, que podemos evitar esa situación. Con respecto a la construcción de la oposición social, hay que recordar que nosotros ya vivimos la historia del neoliberalismo. La primera carta de intención después del retorno a la democracia fue en 1983, durante el gobierno de la democracia popular, democracia cristiana, con Osvaldo Hurtado, justamente, ¿no? Fueron más o menos 14 cartas de intención, pero el sujeto histórico que derrotó al neoliberalismo, sobre todo en los 90, fue el movimiento indígena. Gracias a las movilizaciones del movimiento indígena logramos quebrar, si ustedes quieren, esa imposición neoliberal, logramos salir del neoliberalismo. Pero alguien decía aquí, tú perteneces a colectivos, tú perteneces a opciones, y es real. Yo pertenezco al movimiento social, yo pertenezco a la CONAIE, yo pertenezco al movimiento indígena, o sea, soy parte de ese proceso, y puedo decirles desde adentro que para nosotros el periodo 2007-2017 fue amargo, fue duro. Tuvimos persecuciones, tuvimos muertos, tuvimos compañeros muertos, tuvimos pueblos que fueron expulsados de sus territorios, tuvimos campos de concentración, en el sentido concentracionario de Hágame, en el término, vivimos un periodo muy difícil en el 2017, ¿no? muy fuerte, muy denso, pero creo que ahora hay la posibilidad de reconstruir el sujeto. Pienso que se está conformando ese sujeto histórico, y ese sujeto, pienso yo, es el ciudadano global y en red, y que está trabajando algo que lo podríamos llamar como el procomún colaborativo. Creo que no se trata solamente de decirle no al neoliberalismo y recuperar una posición de clase media con capacidad de consumo en el mercado, sino de desafiar la historia, porque tenemos ahora retos que van más allá del neoliberalismo. Tenemos el calentamiento global, tenemos la criminalización de las migraciones, tenemos la emergencia de las diferencias radicales que nos constituyen como sociedad y que hay que abrirles el espacio para esas nuevas ontologías políticas, si se quiere. Estamos construyendo ese nuevo sujeto, apuesto muchísimo a los jóvenes, por ejemplo. No me preocupa la desdolarización si tenemos criptomonedas, por ejemplo, si tenemos la posibilidad de generar monedas propias desde los colectivos sociales. No me asusta la escasez si tenemos el procomún colaborativo que nos permita superar ese paradigma de la escasez que nos impone la economía dominante. Es decir, tenemos nuevos retos y pienso que ahí está, si se quiere, el desafío. ¿Cómo lograr esas convergencias? ¿Cómo lograr que ese sujeto que esté emergiendo, y en ese sentido las redes sociales son potentes, cómo lograr que ese sujeto que esté emergiendo pueda constituirse en un sujeto histórico? Y creo que esta es una de las pruebas de fuego para ese nuevo sujeto histórico que esté emergiendo, y que son ustedes, soy yo, somos todos nosotros, ¿no? Ya no es la clase obrera, ya no es el movimiento indígena, es el ciudadano, somos nosotros, ¿no? Y estoy seguro que vamos a derrotar esta carta de intención. Tenemos ya como Foro de Economía Alternativa Heterodoxa la demanda de inconstitucionalidad. Estamos en el proceso de corrección. Quiero agradecer aquí públicamente a Angélica Porras, a Richard González, a Micaela Andrade, que han trabajado, somos abogados, y a todos los economistas del Foro de Economía Alternativa Heterodoxa. Es un documento que después les voy a poner a consideración, pero tiene más de 100 páginas de lo que vamos a presentar a la Corte Constitucional. Un documento muy elaborado. Estamos pidiendo inconstitucionalidades en más o menos 10 temas importantes. Si nos aceptan uno solo de los 10 temas, se acaba la carta de intención. Uno solo. Estamos haciendo eso, estamos recorriendo todo el país, hemos ido a Loja, a Cuenca, a Ambato, a la costa, a Guayaquil, estuve en Guayaquil, pasado mañana me voy a Machala, me voy a Salud, etcétera, para hablar de esto con los ciudadanos. Estamos conformando una nueva red. Es cierto que hay cosas que en este momento nos dividen, pero también es cierto que estamos superando la década pasada, si se quiere, y estamos comprendiendo que lo más importante es conquistar el futuro, ¿no? Y que para conquistar el futuro necesitamos cambiar de referentes, porque los referentes que teníamos quizá no sean tan adecuados, porque quizá somos ciudadanos del siglo XX que estamos perdidos en el siglo XXI, y necesitamos una política del siglo XXI, una resistencia del siglo XXI y la posibilidad de devolverle a la sociedad esos sueños, esas utopías, de reconstruirse a sí misma en ese siglo XXI. Muchas gracias. Yo lo que quisiera decir es que no solamente están cooptados, como aquí se mencionó, ciertos dirigentes de organizaciones sociales o dirigentes de bases, digamos, de trabajadores, sino que también están cooptados dirigentes de partidos políticos. Y quisiera decirles que yo no soy miembro del Partido Socialista.
Yo simplemente soy una investigadora, analista económica. Tuve alguna participación, la que ustedes conocieron, en la crisis financiera del 99. Bueno, los grupos de poder, la banca, desarmó todo ese trabajo y para dejar en la impunidad todos los delitos que cometieron los banqueros en la crisis financiera del 99. Pero quiero también plantear la necesidad de ir construyendo desde la base social, desde la sociedad, la alternativa al neoliberalismo. Porque esperar que las clases dominantes cambien sus intereses cuando desde la colonia estamos insertados en la economía mundial como importadores de productos terminados, este es un grupo dominante, el capital financiero, la banca, que controla, maneja la economía, tanto que para el microcrédito las tasas de interés están sobre el 25%, imagínense en una economía que no tiene ni inflación, no hay riesgo de inflación y no hay riesgo de devaluación, y en condiciones en que las pequeñas empresas generan más del 90% del empleo. El crédito a la agricultura es mínimo, a pesar de que la agricultura genera el 28% del empleo. Y no hay ninguna política para apoyar ni a los unos ni a los otros. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores? Nosotros como consumidores podemos apoyar en nuestras decisiones de consumo al productor artesanal, podemos apoyar al productor nacional comprando nuestros productos, es decir, valorando lo nuestro, porque la mayor barrera comercial que tiene, por ejemplo, Japón, es la conciencia ciudadana sobre la importancia del consumo para apoyar la producción y el empleo, que acá lamentablemente no lo tenemos. Por eso es que los centros comerciales están abarrotados de productos importados. Es difícil encontrar un producto artesanal en un supermercado. Entonces, si nosotros empezamos a plantearnos también cómo construimos la economía alternativa, cómo construimos la sociedad alternativa desde nuestras prácticas diarias, desde nuestro consumo diario, creo que por ahí vamos también a construir esa sociedad alternativa, que creo que es finalmente, además de la protesta necesaria, de la conciencia sobre el impacto que tienen estas políticas del Fondo Monetario Internacional, que además, como sabemos, están apoyadas por estos grupos de poder, porque es aquí adentro que piden que venga el Fondo Monetario Internacional, por favor, ¿no? ¿Para qué? Para que, cuando yo trabajaba en el Banco Central, se escuchaba decir para que dé el sombrerazo, es decir, para que imponga, de alguna manera parece como una imposición, pero en realidad son los grupos de poder internos que son los grandes beneficiarios, y vemos quiénes se benefician además internamente de las remisiones, quiénes se benefician de las exoneraciones tributarias, quiénes son los que fugan capitales, quiénes son los que tienen las grandes empresas, sobre todo constituidas en paraísos fiscales y que no contribuyen con el fisco. Esa información que seguramente Carlitos Marx, que le veo por aquí, Carlos Marx Carrasco, debe tenerla, también nos tiene que compartir, porque él pasó mucho tiempo en el SRI y seguramente tiene mucha información profunda sobre la composición de los grupos de poder, sobre los vínculos con los paraísos fiscales y finalmente sobre los grupos, sobre quienes controlan el poder. Creo que todo esto nos va a permitir ir construyendo desde la base, desde abajo, quizás desde los gobiernos locales, la economía y la sociedad alternativas para mejorar nuestras condiciones de vida y no continuar siendo víctimas de esta explotación, de esta extracción de excedentes que se viene registrando por parte de estas instituciones como el Fondo Monetario Internacional y de estas políticas que son de larga data. En el Ecuador hay periodos muy cortos en los que el Fondo Monetario Internacional no ha intervenido. Los gobiernos tradicionalmente se buscaba firmar una carta de intención con la FMI para saber la hoja de ruta, para saber qué es lo que van a hacer, de manera que el FMI es uno de los corresponsables del subdesarrollo, del atraso, de la marginación que sufrimos como pueblo ecuatoriano. Gracias. ¿Estás autoimponiendo? Sí. No, ya estamos llegando al final del evento.
las apreciaciones y los comentarios que han dado los panelistas son muy importantes, pero aquí hay algo fundamental dentro de la responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad. Aquí se ha hablado muchas veces tanto de los aciertos como los errores del gobierno del presidente Rafael Correa y los actuales, sin duda a dudas, ¿no? Pero también debemos ser corresponsables, porque en un momento en donde podíamos haber, por nuestra cuenta, movilizado, impulsado todo un tejido social, esto no se ha hecho desde nuestra perspectiva y desde nuestra responsabilidad. Por tanto, la plataforma, por ejemplo, la plataforma Aborto de Ecuador, se reúne y hace asambleas populares todos los domingos desde agosto del año pasado, mes a mes, semana tras semana, con lo cual es la constancia lo que vence, es el no rendirse. Y sí, hay miedo, ¿no? Pero como siempre decimos y digo, para ser valiente, primero debes tener miedo, pues. Y cuando lo vences y sabes que están vulnerando nuestros derechos, entonces tienes la capacidad de luchar. ¿Y cuál es la capacidad de luchar? En algo sustancial que es nuestra Constitución. Y quiero solo referirme a una lucha institucional que tenemos derecho, y no solo derecho, sino responsabilidad ante ello, que es indagar y fiscalizar nosotros mismos al Estado, y en este caso al gobierno central. Desde marzo de este año, la plataforma insertó algo que dice la Constitución, que es que para todo el manejo del presupuesto estatal y sobre todo del financiamiento internacional, se necesita de un ente que se llama el Comité de Deuda y Financiamiento. Este Comité de Deuda y Financiamiento está conformado, o estaba conformado, por el presidente de la República, el ministro de Economía y un ente clave, la ex-Semplades, la Secretaría Nacional de Planificación, que estaba allí porque el financiamiento internacional necesita del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, la Semplades le va a decir al gobierno, al presidente, oiga, necesitamos financiar esto y necesitamos financiarlo, si no es a nivel nacional, a nivel internacional. Y ese dinero que se pide al extranjero se tiene que financiar en escuelas, en hospitales, en carreteras, en vialidades, etcétera, etcétera, etcétera. No se lo puede dar a gasto corriente. Y solo con ese dato que está en nuestra Constitución, y que solo es leerla, presentamos un oficio en marzo de este año al comité, no por separado ni al presidente, al ministro, ni a las centrales, al comité, diciéndoles que, según la Convención de Viena, donde para precautelar a los países del mundo de gobiernos nefastos, de gobiernos como el que estamos teniendo, engañen al pueblo y digan, este acuerdo, esta operación de financiamiento, etcétera, etcétera, todo esto que se haga con un organismo internacional se va a llamar tratado. Y por eso es que en nuestra Constitución, en el artículo 419 y 438, se define que cualquier tratado internacional con cualquier organización internacional necesita del aprobado de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional. En esa base, nosotros hemos preguntado a ese comité que, ¿por qué ha violado eso? Ese visto bueno por parte de la Asamblea Nacional y el visto bueno por parte de la Corte Constitucional antes de pedir el préstamo al FMI y a otros organismos, que no solo es el FMI, ¿no? Son 10.000 millones, pero repartidos. La respuesta que nos dio el presidente Lenín Moreno es que, según ellos, no es tratado, es una operación de financiamiento y por tanto no tienen la obligación de cumplir la Constitución. Es una aberración. Y el mismo texto, con punto y coma, nos respondió otro ente, el Banco Central del Ecuador, en su presidenta, la gerente Arturo. Lo mismo. Y nos dice, no sabemos si la Asamblea Nacional o la Corte Constitucional tendrá un aprobado o no. Vayan y pregúntenles a ellos. El hecho de esta lucha institucional es que puede decir el presidente Lenín Moreno, el ministro de Finanzas, etcétera, cualquier cosa en una declaración, en una entrevista, en una cadena de nacional, pero es distinto cuando tienes algo escrito. Ese es el objetivo. Si quizás no hacemos mucho en ese sentido, ¿no? Pero es esa lucha frontal. Y la Semplades nos respondió algo peor. La Semplades nos dijo que no tenía conocimiento de este tratado y que como no tenía conocimiento de eso no puede decir, entregarnos algo que no existe. Ni tendrá.
Ya se acabó. Exacto. Pero el oficio fue presentado en marzo, cuando sí existía. He ahí la importancia de ese oficio. Y he ahí la importancia de la lucha institucional. El siguiente oficio que hemos presentado, con la respuesta que nos han dado, es: licenciado Lenin Moreno, llámelo tratado, llámelo acuerdo, llámelo operación de financiamiento, llámelo como quiera, dénoslo. Y tiene que responder. La cuestión en esto es que nosotros no perseguimos un protagonismo como plataforma, nosotros lo estamos haciendo. ¿Qué tal si las organizaciones o a título personal no ingresamos un oficio? Ingresamos 20, ingresamos 50, ingresamos 1000, y entonces la presión es fuerte, institucional, porque eso a la larga, a futuro, es un documento de prueba. Esto respondió oficialmente la Presidencia, el Ministerio de Finanzas, la Exemplares y el Banco Central del Ecuador en este tema y en otros más. Lo podríamos hacer mejor, no somos expertos, pero somos pueblo. Y con eso quiero decir que esa lucha la podemos, ustedes tienen unos papelitos ahí que los hemos entregado, para poder articular a través de la plataforma estas acciones de lucha. Y podemos comprometerles aquí a los panelistas que nos guíen, porque a lo mejor lo estamos haciendo menos bien o lo podríamos hacer mejor. Incide en este artículo de la Constitución, incide por acá, presenta esta documentación. Podríamos incluso ayudar a Pablo en lo que es la demanda constitucional como amicus curiae, ¿no? Ese tipo de cosas, porque tenemos derecho. Cada uno de nosotros puede ser un amicus curiae o una organización y podemos incidir allí. Y hay una serie de alternativas que podemos seguir manejando. Pero lo importante aquí, primero es perder el miedo, segundo, asumir la responsabilidad y tercero, constancia. Nada más, muchas gracias. Bueno, agradecer a todas y todos los que participaron en este panel. Muchísimas gracias por sus intervenciones, a ustedes también por participar. Esta es una invitación a que todos nos articulemos a la unidad, a superar esas fricciones, a no estar distraídos en la polarización, ya que se nos plantea el nuevo circo. Y bueno, están propuestas sobre la marcha, yo creo que fueron bastante aterrizadas desde las respuestas políticas, legales y económicas, y estamos aquí las organizaciones para poder hacer eco de las demandas ciudadanas. Muchísimas gracias por venir.